Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días por estar nuevamente con nosotros como todos los sábados y en este nuevo año, por supuesto, 2024, en donde le vamos a dar con todo a los temas de salud y que sobre todo a ustedes les interesan. Hoy tenemos un gran invitado, un invitado que es especialista en el tema que vamos a abordar y que a todos nos interesa porque si no estamos ahí, vamos hacia allá y tenemos que descifrar, que desentrañar este asunto de la edad y esta asociación de la edad y algunas enfermedades, en particular las enfermedades neurodegenerativas que tienen que ver justamente con el cerebro. Quiero agradecer como siempre a Iván Lavín, a Teleredondo, a Lisette que está del otro lado de los controles, a Obando y a toda la gente que hace posible el programa y a usted por estar siempre con nosotros a través de las redes sociales, a través del teléfono, del WhatsApp, a través de esta línea radiofónica, por supuesto, de Heraldo Media Group y agradecer a todos los invitados que participaron el año pasado. Fueron un montón de invitados. Le dimos mucha difusión a la medicina y vamos a seguirlo haciendo porque creo que es una labor que todos los médicos que como que nos han sembrado durante la formación médica de no solamente practicar la medicina, sino difundirla para hacerla accesible, asequible a la gente de la población general y esa es una de las funciones que nosotros hacemos con gusto y que todos nuestros invitados también han accedido a hacerlo porque es parte de nuestra formación médica, de nuestra formación académica. Está con nosotros un médico recién operado que es el doctor Jesús Avilio Martínez, médico geriatra. Gracias, Avilio, por estar con nosotros. No, al contrario, Oscar, muchas gracias a ti por la invitación y pues aquí estamos nuevamente para discutir temas de salud que interesan a todos, ¿no? Población geriátrica, yo creo que a todos, sobre todo porque pues con el envejecimiento poblacional tarde o temprano quizás nos vayamos a enfrentar a cualquiera de estos problemas, de estas alteraciones neurodegenerativas que están relacionadas pues con la edad sobre todo. Oye, Avilio, me comentabas que recién te metieron cuchillo. Sí, recién. Te operaron. Hace poquito me operaron. ¿Qué pasó? Pues nada, problemas básicamente del tubo digestivo. Afortunadamente, pues sí me intervine, yo creo que, no voy a decir que muy a tiempo, porque sí lo dejé pasar un poquito, pero todo la verdad salió bastante bien. En muy buenas manos. ¿De qué te operaron? Me operaron de vesícula. De vesícula. Generalmente el paciente de vesícula es un paciente obeso, de mediana edad, comelón, sedentario, y si tú me dices el doctor Avilio lo operaron de vesícula por piedras o por litos, no lo creo. No, pero sí, ya, bueno, lo de la mediana edad y lo de lo sedentario yo creo que sí lo cumplo a cabalidad. Pero la verdad es que sí, a mí también la verdad me extrañó mucho, pero afortunadamente todo salió bien. En muy buenas manos, debo agradecer mucho al doctor Martínez Corral. Sí, él fue el que te operó. Él fue el que me operó. ¿El anestesiólogo quién fue? Ay, no recuerdo a la doctora. Es anestesiólogo, ¿verdad? Es una anestesióloga también súper bien. ¿De radiología? ¿Quién te hizo el diagnóstico radiológico? La doctora Hilda Sarmiento. Ah, muy bien. Hilda Sarmiento fue quien me hizo el diagnóstico de la vesícula inflamada y con piedritas dentro. Ajá. Y pues todo fue programado, fue electivo, pero súper bien. Para la verdad, como estaba el cuadro ahí complicado a nivel abdominal, el doctor... excelente, una recuperación muy rápida, con muy poco dolor y pues la ventaja, ¿verdad? La cirugía laparoscópica, que es sobre todo la disminución de la estancia hospitalaria y la posibilidad de empezarte a mover rápido, a diferencia de una cirugía tradicional, abierta. Sí, es mucha ventaja. Mucha ventaja. ¿Cuánto estuviste internado, doc? ¿Un día? No estuve ni siquiera, yo creo que 18, 20 horas. Ah, caray, menos de 24 horas. Menos de 24 horas me programaron, pues, ¿qué te digo? En la tarde, 1, 2 de la tarde, y a las 8:30, 9 de la mañana yo ya estaba desayunando, y rápido, a las 9 de la mañana yo ya estaba... Ya camino a casa. O sea, después de operarte, ¿estabas comiendo a las cuántas horas? De hecho, en la noche empecé a tomar ya líquidos. De hecho, traía apetito.
Y ya para las 8 de la mañana yo ya había desayunado. Oye, pues muy bien. Todo por cirugía laparoscópica. Y todo por cirugía laparoscópica. Digo, cuando te pones en manos así de profesionales, pues te das cuenta, ¿no? La ventaja. Unas incisiones súper pequeñitas, así, y luego hasta las hace coincidir el doctor con los pliegues cutáneos para disimularlas muy bien. Ya. Y muy bien, o sea, súper rapidísima la recuperación. El primer día, no te voy a mentir, en la noche sí fue algo difícil porque la parte inferior del hígado, que es a donde está adherida la vesícula, pues hay que despegarla. Y aparte tenía muchas adherencias en varios sitios ahí y sí había dolor. Pero poco a poco fue mejorando. Dijiste dolor. ¿Temor? Dolor. ¿Y temor? Y temor. Fíjate que hay una cosa a la que yo le tenía miedo de operarme. Muchos pacientes que se operan de vesícula biliar, y así me pasa en el consultorio, se quedan con un síndrome que a veces aparece, que es el de la vesícula fantasma. Todavía siguen refiriendo dolor y dolor, aunque la vesícula ya no esté ahí. Poco a poco, en la gran mayoría, se va quitando. Y esto aparentemente tiene relación, pues, con los conductos que tenemos desde vida fetal, ¿no? La cuestión esa del uraco, los puertos por los que acceden, etcétera. Ese era uno de mis temores. Y la otra cosa también es que sabemos perfectamente que las vesículas en varones son de respeto. Como que en mujeres no sé qué es lo que lo determina, pero se tienden a complicar un poquito más las vesículas en los hombres. Y en los médicos también tenemos miedo a operar médicos y nosotros mismos nos damos vuelta, ¿verdad? Decimos, ay, no, oye, ¿sabes qué? Mejor opéralo tú, el doctor Oscar Hernández, hay que operarlo de esto y tenemos como que mala suerte. Es que, oye, Oscar, hay un síndrome muy famoso, ¿no? El síndrome del recomendado. Ya ves que todo el mundo conoce y pareciera que todo entre la comunidad médica, cuando se trata de aspectos de enfermedades, pues a veces no nos va tan bien. ¿Verdad? Pero la verdad, yo me sentí con mucha confianza, entré muy tranquilo, muy confiado con el doctor, y afortunadamente las cosas salieron muy, muy bien. No, pues aparte en tu peso, relativamente joven, en fin, eso es una gran ventaja para los pacientes que se van a operar de cualquier cosa, ¿no? Y hablaste tú de fantasmas, estamos hablando con el doctor Jesús Abilio Martínez, médico geriatra. Hablaste tú de fantasmas ahorita, de dolores, fantasmas, en fin. Pero también tenemos un fantasma en los pasillos, en las casas, en los bares, en los antros, en los restaurantes. Y ese fantasma se llama demencia. Y no podemos definirlo con claridad. Cuando estamos hablando de demencia, confundimos el Alzheimer, confundimos Parkinson, le mezclamos otra enfermedad. Y no, es que eso no es demencia. No, mi abuelo no. Él tenía otra cosa que no era demencia. No me acuerdo qué, pero era otra cosa de demencia. ¿De qué estamos hablando, doctor Abilio? Bueno, mira, este tema que vamos a tocar ahora es muy importante, pues, por varios aspectos, ¿no? La parte, yo creo que fundamental, es que cada vez, debido a la dinámica poblacional, nos vamos a enfrentar más a este tipo de pacientes que tienen un síndrome demencial. Cuando hablamos de demencia, hablamos de un término bastante general. De decir demencia no es hablar de un solo padecimiento. Las demencias, como definición, como tal, son patologías neurológicas adquiridas. Es decir, esto no es algo que con lo que nazcamos y vayamos desarrollando la patología de manera pues congénita. Todas son patologías adquiridas. Son entidades clínico-patológicas. Esto es importante hacerlo notar porque nos permite diferenciarlo de la patología psiquiátrica. ¿Por qué? Porque las demencias tienen un componente de manifestaciones psicológicas y de conducta, antes llamadas manifestaciones neuropsiquiátricas. Y al decir que son entidades clínico-patológicas, quiere decir que si yo hago un estudio anatomopatológico del encéfalo de un paciente que tiene algún tipo de demencia,
yo puedo encontrar cambios característicos en ese cerebro, macroscópicos y microscópicos, que orientan a un tipo de demencia en particular. Entonces, primer característica, pues son un grupo de enfermedades que tienen características clínico-patológicas, todas son de carácter progresivo e irreversible, es decir, no se puede limitar su progresión. Y por último, estas entidades tienen como característica primordial la alteración de una o varias funciones cognitivas. Profundizando en esto, al decir una o varias, la que más predomina es la alteración de la memoria. Pero pueden estar afectados otros dominios cognitivos. Para el auditorio, cuando nosotros evaluamos cognición, son nuestras capacidades o funciones mentales, tenemos funciones mentales básicas, de hecho las compartimos con otras subespecies, la atención, la capacidad de concentración, la memoria es una función mental básica, y luego procesos cognitivos complejos, algo que le llamamos nocias, que es el saber conocer o reconocer, praxias, que le decimos el saber hacer, y ciertas funciones visoespaciales, el orientarnos en el entorno, ¿sí? El poder hacer o construir cosas, que son capacidades ejecutivas, capacidades visoconstructivas. Bueno, pues en las demencias estas funciones cognitivas se van deteriorando. Y la última cualidad es que pueden o no cursar en un inicio con manifestaciones psicológicas y de conducta. Con el tiempo, estas manifestaciones irán apareciendo. Entonces, redondeando, demencias son entidades adquiridas con enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Que tienen rasgos patológicos bien definidos, que se caracterizan por problemas en las capacidades mentales y que se acompañan de manifestaciones psicológicas y de conducta. Tarde o temprano los pacientes las van a desarrollar. Me llamó la atención, estamos hablando con el doctor Abilio Martínez, geriatra. Me llamó la atención dos cosas que dijiste tú, una, que habrá que diferenciarla de los problemas psiquiátricos, es decir, de la oligofrenia, por ejemplo, pienso, ¿verdad? Porque en algún momento parecerían que tienen cierto retardo o retraso intelectual. No me gusta ese término de retraso mental. Y luego, no confundirlo con la esquizofrenia. Es correcto. Por ejemplo, si bien es cierto, hay entidades o tipos de demencia que pueden aparecer en edades muy, muy tempranas, no es lo habitual, debo decirlo. Sí, no se debe de confundir, por ejemplo, con trastornos bipolares, con depresiones que tengan rasgos psicóticos. Para explicar un poco mejor esto, a veces en pacientes que cursan con depresiones severas, puede haber problemas mentales de las funciones mentales. Tal es el grado de depresión que la memoria falla, a tal grado que se puede confundir con una demencia. Y por otro lado, pues otros trastornos como el trastorno bipolar, cuando hacen crisis, por ejemplo, severas de depresión en el extremo depresivo o en el extremo de la manía, también cursan con disfunción cognitiva, disfunción de las capacidades mentales. La esquizofrenia tiene rasgos genéticos hereditarios bien definidos y los pacientes con esquizofrenia es raro que cursen con disfunción cognitiva. En ellos lo que más predomina son las manifestaciones psicóticas, es decir, esa distorsión de la realidad. Fíjate, Oscar, me gustaría profundizar un poquito en algo que es bien importante, ¿no? Hablando de demencia siempre hablamos de memoria. Yo pues soy profesor adjunto de residencia y soy profesor titular en pregrado. Siempre cuando hablamos de demencia, siempre les pregunto a los muchachos, oigan, bueno, y si la principal función cognitiva que falla es la memoria, siempre les pregunto, bueno, ¿y cómo definimos la memoria? A veces que los pacientes y los familiares dicen, oye, a mi papá se le olvidan las cosas. Yo digo que tiene problemas ya de memoria,
Entonces a mí me parece interesante siempre decirles, bueno, ¿y a qué le llamamos memoria? Porque a todos se nos olvidan las cosas. A mí se me olvidan las cosas, a ti se te olvidan las cosas. A veces puede ser que más de la cuenta o menos de la cuenta, pero a todos se nos olvidan las cosas. Es una realidad. Siempre les hago hincapié en esto porque es importantísimo, sobre todo en viejos, tratar de definir qué es lo normal en olvidos y qué ya se considera anormal. La memoria es esa capacidad que tenemos mental y ese fenómeno de nuestra mente de en primer lugar, captar, percibir, codificar, almacenar y después recuperar o evocar información. Pero no nada más es eso, es incluso moldearla o adaptarla de acuerdo a las circunstancias. Esta capacidad de memoria, por lo tanto, con la edad va a tener cambios. Para empezar, si decimos que es la capacidad que tenemos de recibir información, nuestras antenas receptoras con la edad se van deteriorando. Vista, oído, olfato, tacto, gusto. Entonces, de entrada, la información que nos llega para almacenarla ya está un poco alterada. Otra cosa que sucede en el envejecimiento normal, y es una realidad, la velocidad a la que procesamos la información, ¿sí?, se hace un poco más lenta. No quiere decir que no suceda, pero se hace más lenta. Una manera de saber esto, por ejemplo, es en la fluencia verbal, la velocidad a la que hablamos. Hablaste tú de memoria, por supuesto, de esa capacidad de memorizar, pero también tenemos la contraparte, como que hemos puesto en un altar esa capacidad de memoria del ser humano y le hemos venerado por mucho tiempo. Pero tenemos también la capacidad de olvidar, que es una función importante, ¿verdad? Olvidar también es importante. También nos ayuda a pensar bien. A eso voy. A los pacientes y a los familiares un tema que les preocupa mucho y ellos te lo dicen. Oiga, doctor, es que yo no creo que mi papá o mi mamá tengan algún tipo de demencia o demencia senil, como dicen, que es un término equivocado, pero bueno, así nos dicen, ¿no? Yo no creo porque, a ver, de todo lo anterior se acuerda perfectamente. Nada más no le pregunte qué comió ayer o si ya comió porque no lo recuerda. Y a esto precisamente voy. Nuestro cerebro tiene la capacidad de recordar mucha información, pero es especialmente selectivo en aquella información que tiene una huella o una característica emocional. Y qué bueno que así sea, ¿no? O sea, filtramos un chorro de detalles superfluos que no sirven para nada. El semáforo de la mañana, la calle que se cruzó, las personas que se cruzan diario con nosotros. Es el cerebro, no le interesa. Es correcto. Entonces, vamos a guardar información, en primer lugar, que nosotros creamos que es importante. Estudiar para un examen, aprender alguna habilidad nueva, qué sé yo, ¿no? Cualquiera de esas cosas, la podemos utilizar o tratar de almacenar. De almacenar. Cualquiera de esas cosas, ¿sí? Eso es importante. Pero por otro lado, también es importante desocupar el cerebro de información que no nos es útil. Y eso en la demencia a veces se pierde, ¿no? La capacidad de tener ese filtro, de guardar información que es relevante e información que no lo es. Esto es algo así muy, muy importante. Hay otra cosa que también preocupa a la gente común y corriente que nos está escuchando y que nos dice, doctor, es que mi familiar, mi abuelo, mi padre, mi hermano ha perdido el juicio. ¿A qué se refieren con eso? Generalmente se refieren a este punto cuando están hablando de que ya aparecen manifestaciones neuropsiquiátricas. El juicio, entendamos que es aquella capacidad que tenemos para tomar decisiones respecto al entorno o las decisiones que el entorno nos va exigiendo. Hacer juicio sobre qué decisiones tomar, tan sencillo como, no sé, vas en un vehículo, ves el semáforo que está parpadeando en amarillo y evidentemente tú, precavido, dices, oye, pues tengo que bajar la velocidad, etcétera. Quizás un juicio equivocado sería decir, oye, tengo prisa, pues meto más el acelerador. A la hora de tomar decisiones,
los pacientes suelen tener errores. Pero no nada más es eso, sino es la interpretación también que tenemos del mundo. Entonces, muchos pacientes experimentan errores en esto. El juicio depende de muchas cosas, ¿no? Nuestra capacidad de abstraer información del entorno. Tenemos manera, por ejemplo, de explorarlo con los pacientes, preguntándoles qué harían ante situaciones determinadas. Casi siempre los problemas de juicio ya aparecen en etapas moderadas, avanzadas de demencia, y sí implica mucho problema para la familia. Hubo dos cosas que me llamaron la atención cuando tú empezaste a hablar en la entrevista. Dijiste, es una enfermedad neurodegenerativa, por supuesto, que tiene que ver con el cerebro. Y pensé inmediatamente cuando dije, ya empezamos mal, lo pensé, cuando tú dijiste, es progresiva. Sí. Y no hay manera de pararla. No, sentí la tocada, madre, progresiva, irremediable, no hay manera de pararla. Entonces, ¿qué nos queda ante la demencia? ¿Cómo queda la prevención? Por un lado, sí, mira, no se pueden detener. Hay tipos de demencias, hay muchas maneras de clasificarlas, ¿no? Hay demencias primarias que obedecen a factores genéticos. Yo puedo adquirir una demencia sin tener predisposición genética. Por ejemplo, yo creo que de las demencias adquiridas la más frecuente es la vascular, cuando no nos cuidamos. Tabaquismo, hipertensión, diabetes. Eso va generando pequeños infartos en la cabeza y eso provoca que se adquieran. El problema es que tú le tienes que agregar a los factores que determinan daño cerebral el proceso de envejecimiento. Si yo, por ejemplo, tengo varios infartos, pero aparte le agrego que nunca me cuidé un azúcar, que nunca me cuidé la presión arterial, y aparte ya tengo 75, 80 años, las neuronas se van perdiendo con la edad. Y si aparte le agrego más factores de daño cerebral, esto no se detiene. En otras, las causas sí son francamente genéticas. El bisabuelo tuvo demencia, el abuelo tuvo demencia, el papá tiene demencia. Para allá vas. Sí, seguramente para allá vas, ¿no? Ya, caray. Entonces, no. El factor edad, he visto ciertas revisiones médicas y siento en ocasiones, tú me corriges, Abilio, que estás inmerso en este tema, que ahora la tendencia es como suavizar el factor edad de la vejez. Como decir, es que el Alzheimer, demencia que va incluida ahí, no necesariamente tienes que estar viejo para padecerlo. Sin embargo, sí es un factor importante la edad. De hecho, es el factor más importante para desarrollar demencia. Entonces, como que mira, incluso le quieren quitar el efecto de senil porque se escucha feo. Yo no creo que sea más que nada porque no tiene un efecto, sino más bien por la cuestión peyorativa de senil. Fíjate, lo quitamos por un hecho. Es que decimos, el factor de riesgo más importante para desarrollar demencia, sí en efecto, es la edad. Pero cuando nosotros los geriatras, porque es que tenemos esa pelea, no le digan demencia senil, es que el hecho de decirle demencia senil es atribuirle el carácter de la edad como único factor a que un paciente desarrolle demencia, y no es así. No es únicamente la edad. Cuando decimos demencia senil, pareciera, o a nosotros al menos, así lo entendemos los geriatras, nos están diciendo, oye, pues conforme te vayas haciendo viejo, vas a desarrollar demencia. Y eso no es del todo cierto. 15% de las personas arriba de 75 años tienen algún tipo de deterioro cognitivo ya severo, pero no son todos. Entonces, por eso quitamos esa parte. Otra cosa que dices, la gente se niega. En mi consulta esta es la historia típica de un paciente que va a desarrollar una demencia. Acude, no sé, vamos a hablar de una fecha en específico, imaginemos que hoy llegan a la consulta, ¿sí?
Y llegan porque al paciente se le olvidan muchas las cosas, pero hasta ahorita él funciona en el mundo real. O sea, si no hay alteraciones de la memoria, no llegan a la consulta. No, es raro. Es raro. Vamos a ir a una pausa, doctor Martínez, doctora Billy Martínez, médico geriatra. ¿Estás consultando en dónde, doc? En un Biomedics en la avenida Juárez, en el número 1049. Ya está. Vamos a regresar después de la pausa para seguir hablando de demencias. Regresamos a su programa La Voz de la Salud. Estamos hablando con el doctor Abilio Martínez, médico geriatra. Una plática muy interesante, sobre todo por lo que estamos descifrando y desmembrando en el sentido de qué es lo que pasa con los pacientes. Gracias por sus mensajes, gracias por su correspondencia, digamos, y reciprocidad por vía telefónica, por vía de mensaje, por vía radiofónica, en fin. Esto lo hacemos con mucho gusto y los médicos, insisto, que vienen aquí y comparten todo lo que saben. Y en esa fase de compartir lo que saben, nos estabas platicando, doctora Abilio, la experiencia que tienes tú en el consultorio, de que, relacionada por supuesto con demencia, cómo debutan, cómo inician estos pacientes, es decir, cómo llegan al hospital, cómo llegan al consultorio estos pacientes. ¿Llegan directo o llegan referidos por un médico o llegan acompañados del familiar, del hijo que dice, oye, te traigo a mi papá y a mi abuelo porque las cosas ya no me están gustando en casa, pasa esto? ¿Cómo inicia o cómo llega el paciente al consultorio de un geriatra sospechando que algo no anda bien en su cabeza, en su cerebro? Mira, el promedio, afortunadamente ya ahorita ya hay más conciencia y más, ya los médicos están más familiarizados con este tipo de temas. Entonces, casi siempre es un paciente que en la mayoría de los casos lo lleva el familiar. Y lo va a llevar o con un geriatra o lo va a llevar con un neurólogo. La principal queja suelen ser, sí, los problemas de memoria. Mi papá se le están olvidando demasiado las cosas. O bien, la manifestación que va a la par, ¿no? Pregunta constantemente lo mismo. Esos son los dos motivos principales por los que llegan al consultorio. Entonces, acuden y nosotros hacemos una evaluación cognitiva. A esa queja de familiar, de problemas de memoria de su papá, de su tío, del abuelo, nosotros le llamamos una queja subjetiva. Nosotros tenemos que hacerlo objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Con pruebas de rendimiento cognoscitivo. Y hay pruebas estandarizadas para esto. Ese es en la mayoría de los escenarios. Hay otros escenarios en donde generalmente ya habían visitado a otro médico o incluso, pues a mí me han visitado previamente por esta queja subjetiva. Pero muchas veces la familia no le da importancia. Oye, te platico una cosa muy particular y se las comparto a ustedes que me están escuchando y viendo. Yo era interno, MIP, médico interno de pregrado, entonces los MIP somos, ¿cómo decimos? La parte más baja de la escala. Somos el último eslabón en la cadena alimenticia de la medicina. El eslabón de la medicina, entonces somos lo más bajo y no digo un respeto para todos mis internos que son una maravilla, por supuesto, y que están en proceso de entrenamiento, pero sí nos tratan muy mal desde el punto de vista físico y académico. Entonces yo estaba de interno y entro a la casa antes todavía no estábamos casados, de mi suegra, y lo primero que encuentro es un señor canoso, más o menos como de 80 años, gritando desesperadamente que no le daban de comer. Sí. Toco, me abren y lo primero y mi suegra, que obviamente todavía no era mi suegra, apenada, ¿no? Porque el señor decía y se quejaba de que con palabrotas, diciendo que en esa casa no daban de comer y que quería comer y que quería comer y que quería comer. Yo veía al señor encanecido y decía, bueno, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Aquí es la casa de la tortura. ¿Qué me espera si me voy a emparentar aquí? Tampoco me van a dar de comer. Entonces, la pensé 2 veces antes de casarme y ese era un asunto que, como te digo, como interno, pues no tenía mucho conocimiento sobre estos casos. Pero ya viéndolo en retrospectiva, hay crisis en casa por cuestiones así que parecen ser superfluas, sencillas, pero que pueden alterar la dinámica familiar. De hecho, es devastadora la demencia. Tener un paciente con demencia en casa
genera muchos problemas en la familia, sobre todo dependiendo del tipo de manifestaciones psicológicas y de conducta que se tenga. Te decía ahorita que a veces llegan con problemas de memoria, tú les dices que los tienen y a veces el mismo familiar dice, bueno, pues es que esto es normal por la edad. Yo creo que a veces que el doctor está exagerando, yo creo que no, o sea, ¿cómo es posible que mi papá esté en riesgo de desarrollar alguna demencia? Y los consultas en una ocasión y ya no regresan. Hasta que no sucede lo que precisamente estás diciendo. Como esas cosas, crisis, ¿no? Entran en una crisis ya de manifestaciones psicológicas y de conducta y entonces el familiar suele aterrarse. Dice, bueno, ¿y ahora qué está sucediendo? Primero eran olvidos, ahora está muy enojado y le anda buscando a mi mamá, a mi papá, amantes debajo de la cama, adentro del closet, no la deja que salga porque dice que se ve con alguien, está muy enojado conmigo porque dice que yo le robo dinero, que yo le pego, llega gente y le cuenta que no le dan de comer, que aquí lo maltratan, que lo tienen encerrado, pues ¿qué está sucediendo? Entonces, cuando llegamos a esta fase, pues para empezar, la demencia ya avanzó. ¿Estamos hablando de en años? ¿Cuánto? Más o menos en promedio, desde que empiezan los olvidos, puede ser en promedio de unos 3 a 5 años. Muy rápido, Doc. Muy rápido, 3 a 5 años de empezar, que Dios nos bendiga no tener esta enfermedad, porque, o sea, tú dijiste, no necesariamente tienes que tener todos los factores de riesgo, no. ni que tengas familiares con demencia para padecerla. Tú puedes ser el primer paciente, aunque seas un sabio, aunque tengas un IQ muy alto. No, sí, de hecho sí. Hay artistas o en fin, gente muy... O sea, tu capacidad intelectual no te vacuna contra esto. No, la verdad es que no. Dependen muchos factores genéticos y también dependen factores adquiridos. Hay ciertas demencias que son un foco rojo. Para nosotros geriatras, es raro que nosotros nos toque evaluar este tipo de pacientes como geriatras, pero a los compañeros neurólogos sí les tocan mucho. Hay un apartado de demencias que son rápidamente progresivas. Más rápido que 3 años. De hecho, en un año a veces esos pacientes mueren, progresan tan rápido que mueren. El ejemplo más clásico de un tipo de demencia rápidamente progresiva es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, esta enfermedad de las vacas locas. La encefalopatía espongiforme bovina es un tipo de demencia adquirida, que es una demencia rápidamente progresiva. Y también es lo mismo, ¿verdad? No hay un tratamiento para esta y tristemente los pacientes pues fallecen en menos de un año. Me ha tocado ver 2 en toda mi carrera y sí, no alcanzaron año y medio de expectativa de vida. Entonces, pues volviendo al punto, ¿no? La mayoría de los pacientes nos buscan cuando ya si bien ya tenían un antecedente, un diagnóstico de olvidos frecuentes, suelen también buscarnos cuando hay este tipo de crisis. Y aquí a veces recurren pues a 3 especialistas, que son nosotros geriatras, el neurólogo o el psiquiatra, pensando precisamente que se trata de patología psiquiátrica. Te hago una pregunta, Doc. ¿Cómo andamos de geriatras en México? No, ya poco a poco hemos ido aumentando el número de geriatras, ya cada vez hay más, ha habido más apertura, más plazas, al menos en medicina pública. Aquí en Torreón también ya hay cada vez más geriatras y esto es algo excelente, es algo muy bueno. A los estudiantes y a los residentes de primer año, siempre estamos con la incertidumbre de hacia dónde nos vamos a dirigir o subespecializar. ¿Cuál es tu pulso en ese sentido? ¿Les gusta la geriatría a los médicos? Es decir, porque ya ves que, no, yo quiero ser cardiólogo, yo quiero ser cirujano cardiovascular, yo quiero transformarme en psiquiatra. ¿Qué tal anda la geriatría como seduciendo a los nuevos médicos? Mira, te voy a dar mi punto de vista muy personal. Ahí yo estoy un poquito con ambivalencia ahí. La selección de médicos para cualquier especialidad, ya ves que presentamos un examen que es nacional de residencias, tiene un pequeño detalle. 1,
Cuando tú vas a hacer una especialidad, primero desconoces mucho de la especialidad que hay. Y ese es un consejo que les doy a los médicos de pregrado. ¿Sí? Cuando estén en estancias en hospitales, empápense muy bien de qué es lo que quieren hacer. 2, no sé cómo esté ahorita la selección de examen, pero también si tú recuerdas, Oscar, nos ponían como 2 o 3 opciones para especialidad. Y era bien raro porque de repente había un cuate que ponía traumatología, otorrino y medicina interna. Decía, estoy en ninguna. O patología. Decía, estoy en ninguna de estas se parece. Entonces decías tú, pues, ¿a dónde va esto, no? Entonces, eso es por un lado. Hay un grupo o yo identifico un grupo en médicos geriatras que piensan o creen que es medicina interna, pero de adultos mayores. Y esto no es así. Y a veces es así, dicen, bueno, a veces, no sé cómo estén ahorita tampoco los números, pero la exigencia para poder aceptarse o ingresar a una plaza de medicina interna, al menos hasta hace algunos años, era mayor que para hacer geriatría, pues muchos decían, pues yo quiero hacer medicina interna, pero es más difícil entrar a hacer medicina interna, pues hago geriatría, es medicina interna de viejito. Como un atajo, ¿no? Como un atajo. Y eso sucedió durante algunos años. Quien piensa que esto es así, la verdad es que siento mucho que se va a decepcionar. Se va a decepcionar. Regresamos al tema de la demencia. Gracias por compartir lo que estás diciendo. La gente que nos está escuchando dirá, bueno, ¿qué hay de tratamiento? El tratamiento sí existen fármacos antidemenciales. Hace poco salió un anticuerpo monoclonal. Para el auditorio son fármacos que nosotros les llamamos fármacos que modifican la enfermedad. Son fármacos de punta, han sido, la verdad, un alivio para muchas enfermedades. ¿No son caros? Sí, son muy costosos, pero la verdad es que, vaya, que esta tecnología ha cambiado el pronóstico de muchas enfermedades. ¿Ya los tenemos en el sector salud? En el sector salud sí hay. Hablo para muchas enfermedades, por eso es que los esfuerzos para demencia se han concentrado ahí. El ejemplo más claro que te puedo dar son los cánceres. Los tratamientos de terapia inmunológica con monoclonales para muchos cánceres han cambiado el panorama por completo. Ayer recibí un mensaje, un buen amigo me dice, doctor, un tratamiento, una pastilla es una combinación de retrovirales. Es que en el seguro batallo mucho para conseguirlo, doctor. ¿Me puede decir en el sector privado cuánto cuesta? Dije, no sé, pero déjame investigar cuánto cuesta. 15,000 pesos el mes. Dije, no se puede. Regresa al sector salud porque no lo vas a poder surtir durante mucho tiempo. Entonces, bueno, una línea de investigación para tratar específicamente la demencia se ha ido por esa área. Los anticuerpos monoclonales. El problema es que el cerebro sigue siendo un santuario. Hace poco terminó un estudio de fase 3 con un monoclonal. El estudio tuvo que parar. ¿Por qué? Porque producía encefalitis y eventos hemorrágicos. Les iba peor. Mucho peor. Es peor el remedio que la enfermedad. Dormir bien, hacer ejercicio, comer bien, ¿ayuda para prevenir la demencia? Sí, claro que sí, sobre todo la parte del ejercicio, la parte física. Esta parte de hacer ejercicio es vital. El ejercicio, el seguir una buena dieta. Las es que cosas... a veces como que lo subestimamos, Doc, como que decimos, no, pues todos los médicos nos dicen eso. O sea, todos los médicos para cualquier enfermedad dicen ejercicio, dormir bien, leer y comer bien. O sea, ¿está probado científicamente que eso puede prevenir la demencia? Sí, probadísimo. De hecho, incluso revierte los efectos del deterioro cognitivo leve, que es la fase, digamos, prodrómica de la demencia. Entonces, sí, hay ciertos ejercicios incluso que son mucho más recomendados. Y hablo de ejercicio, entiéndase, no ese paciente que llega y me dice, doctor, se me olvidan mucho las cosas. Digo, hay que hacer ejercicio. Soy albañil, doctor. ¿Qué más ejercicio quiere que haga? Sí, o sea, cargo bultos de cemento de 20, 40 kilos. Digo, es que ese no es en realidad ejercicio, es a lo que usted se dedica.
Ejercicio, entiéndase, una actividad física programada y realizada con una intención determinada, que tiene que ser lúdica y pues de hecho para entrenar el cuerpo. Yeah. Lo otro es trabajo. Entonces, hay ejercicios que están bien probados que ayudan más al rendimiento cognitivo, el tai chi. Hay esquemas de tratamiento, programas que también están probados en adultos mayores. Hay un programa que seguimos mucho que es Bibi Frail, el programa FIT, creo que es de los canadienses, programas de ejercicios. Desafortunadamente, bueno, yo no sé, yo no conozco aquí, menos en La Laguna, entrenadores, ¿sabes? Estos cuates que están en el gimnasio, coach, dirigidos específicamente para adultos mayores. No, te corren de los gimnasios. ¿A poco? Te discriminan. No, o sea, yo tuve que buscar horarios nocturnos de madrugada porque te entran y te ven como, o sea, hablando del tema ya de edadismo, ¿verdad? Te ven en el gimnasio así como diciendo, ¿y este ruco qué está haciendo aquí? Fíjate que, o sea, qué ridículo, te toman como que vas a ver a las mujeres, en fin, y entonces te van aislando y tienes que buscar un horario ahí donde no te vean medio feo porque dicen, este señor ya se sentó, como que no cabe aquí, el gimnasio es para jóvenes. No, terrible, terrible, porque en otras ciudades sí hay esto. Y está súper padre y súper bien. Porque, pues, para empezar, quien ponga un gimnasio, un área específicamente para gente grande, pues le debe de ir re bien. Porque sí hay una demanda, hay un mercado para esto. Y por otro lado, alguien que sepa de entrenamiento en adultos mayores, también le debería ir bastante bien. ¿Por qué? Porque sí, el tipo de ejercicios buscando disminuir el estrés ortopédico, pues sí tiene que ser diferente. En ciudades como Monterrey, en Ciudad de México, hay centros. Está bien padre, ¿no? Sí, Gimnasios para la tercera edad, exacto. o para con ejercicios adecuados a la edad, justamente, y fíjate, con esa finalidad. Y eso es lo que dices, ¿no? Ese es otro factor que también contribuye al desarrollo de demencia, el edadismo, el aislar o relegar, el discriminar al adulto mayor. Oye, ya no puede, es que ya no debe. Entonces, eso también es algo que deteriora mucho el funcionamiento de las personas mayores. Hay algo que es un talón de Aquiles, una piedra en el zapato, el cuidador, el desgaste del cuidador. Híjole, mano, no solamente es lana, no solamente es dinero, Doc, es que me hablan, estoy trabajando, Doc, y tengo que ir a cuidar, a supervisar, porque resulta que se cayó, o no se puede levantar, o está en crisis, y esto, Doc, pues la enfermera nos ayuda a tales horarios, o tales horarios no podemos, pero el cuidador es una parte importante para cuidarlo, pero también hay que cuidar al cuidador. De hecho, pues esa es la parte holística, ¿no? de la medicina geriátrica. Nosotros, después de evaluar al paciente, pues casi siempre volteamos, vemos al cuidador, y creo que en el 80% de los casos lo vemos más, además de devastado físicamente, cuando ya el paciente ha alcanzado una etapa moderada, severa de demencia, sumamente deprimido, porque carga con muchas cosas, ¿no? El cuidador prototipo promedio, y esto también debo decirlo, es triste, casi siempre es una mujer, casi siempre es vulnerable económica o socialmente, es decir, el resto de la familia dice, no, pues tú, Lola, la que se casó y luego se divorció, que no estudió nada, no tiene un trabajo, pues tú te encargas de mi papá y de mi mamá. Entonces, todo eso golpea mucho al cuidador. En otras ocasiones es la pareja del cuidador quien no entiende el proceso de enfermedad de su papá o de su mamá, y eso genera un conflicto familiar muy fuerte. O sea, como que no estamos preparados para entender este tipo de enfermedades. Entonces, de repente, tu suegro, por ejemplo, tú, si no entiendes de esto, ves que se está orinando en un rincón porque piensa que es el baño, que llena con excremento las paredes, o simplemente anda caminando semidesnudo por la casa. Tú tienes hijas, a lo mejor adolescentes, a lo mejor jovencitas, niñas, pues te genera conflicto. Y a veces, debo decirlo porque es bien feo, o sea, desdicen, ¿no? Oye, tu esposa, mi vida, o escoges, mano, o metes a tu papá a un asilo, o yo me separo de ti.
Así te lo dicen. Ya están hasta la madre Ya de eso, ¿no? están muy cansados. Oye, Doc, hablaste de asilos y luego ¿qué? ¿A poco los asilos les va mejor? Fíjate que no, aquí tienes que ser muy cuidadoso con la elección. Hay casas que sí, digamos que tienen personal entrenado y que está bien capacitado para cuidar de este tipo de pacientes. Hay opciones también, por ejemplo, salas de día, lugares en donde como si fuera una guardería, vas, llevas a tu paciente, lo cuidan de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y eso te permite realizar actividades. Hay una cosa que siempre les comento yo a los familiares, ¿no?, de pacientes con demencia. Si van a institucionalizar a un adulto mayor, que eso no es muy bien visto en nuestra sociedad, de hecho, que ese es uno de los principales tabús que hay. Porque ¿cómo es posible que vayas a meter un asilo a tu papá? La gente critica mucho esto y está mal, ¿no? Pero tienen que entender que nadie va a cuidar de su familiar como lo hacen ellos. Y que cualquier cosa que suceda en una institución puede suceder dentro del hogar. Como todo en la vida, hay de todo. Hay instituciones en las que sí me ha tocado ver que pues, no tienen el más mínimo cuidado, precaución, atención, no hay a lo mejor personal capacitado. Y hay otras instituciones en que sí. Nosotros, al menos en geriatría, siempre abogaremos por buscar estrategias para que el adulto mayor se mantenga en el núcleo de alguna familia, pero a veces sí no se puede. Te puedo hacer un par de preguntas rápidas. Estamos hablando con el doctor Jesús Abilio Martínez, médico geriatra. En nuestro país, en particular, el Estado, el gobierno, ¿se preocupa por los viejos? Una pregunta un tanto difícil, ¿qué te digo? A ver, mira, pues ya ves que existen los programas de apoyo social, son insuficientes. ¿Tú crees que los viejos sean un botín político? Por supuesto que sí, sí, claro que sí, por supuesto que sí. Es una población vulnerable, es un grupo social vulnerable y cuentan con... O sea, no hay un interés auténtico. Yo pienso lo siguiente, si hubiera un verdadero interés, se crearan mecanismos y protocolos para asegurarles una verdadera seguridad social. Hay instituciones que se crearon con ese fin, pero son insuficientes. Yo pongo el ejemplo más característico, no tiene caso hablar de cuándo, quién las creó, pero yo creo que un centro de seguridad social como lo es el CASAM en la Ciudad de México sería una muy buena respuesta. Este centro era dirigido en ese entonces, que en paz descanse, una de mis maestras, de la doctora Laura Angélica Basaldúa Merino. Imagínate este contexto, pertenece al IMSS. Tienes a tu papá, lo ves mal, y te lo llevas a un lugar en donde todo un día te van a hacer una revisión, y ahí mismo te van a dar de desayunar y de comer. Llegas, te agendan tu cita, lo primero que te atiende es un trabajador social, te hace una evaluación social completa, te pasan al comedor, te ponen a comer, pasas con el geriatra, pasas con el podólogo, pasas con el nutriólogo, pasas con el rehabilitador físico y al final del día todos se sientan a platicar, ven los 20 casos que reciben diarios y dicen, a este paciente hay que hacer esto desde el punto de vista nutricional, esto desde el punto de vista físico, hay que platicar de esto con la familia sobre los cuidados y durante 15 días va a estar yendo de 8 de la mañana a 2 de la tarde a hacer distintas actividades. ¿Eso lo soñaste? No, sí existe, pero nada más son 15 días. ¿En dónde, Doc? Eso está en la delegación de F Norte de la Ciudad de México. Yo le digo el Disneylandia de los viejitos. ¿Y por qué no hay en ninguna otra parte del país? Sucursales. No hay. Entonces, de verdad, y les digo también de carrilla a mis alumnos, hay marcas en la pared de la puerta de salida donde se agarran porque no me quiero ir. Ya estamos a punto de irnos, te voy a hacer la última pregunta. ¿Qué pide el doctor Abilio Martínez para su vejez? Ay, carajo, nunca me habían hecho esa pregunta. Qué pregunta tan... ¿Qué pido para mi vejez? Bueno, de entrada, de acuerdo al tema que estamos hablando, lucidez.
Mira, puede fallarte una rodilla, a lo mejor puede fallarte, no sé, el hígado, el pulmón, pero sí, cuando falla la mente la cosa es aparte. Con eso nos vamos. Estuvimos platicando con el doctor Jesús Abilio Martínez, que está consultando. En Biomedics, Avenida Juárez, número 1049, y a la orden. Ya lo sabe, un excelente médico. Gracias, Abilio, por acompañarnos. Gracias por tus respuestas. Y gracias a usted, sobre todo, por estar como siempre en La Voz de la Salud. Nos vemos el próximo sábado.